Hola, buenas madrugadas. Aquí llegamos, una nueva cita, un nuevo viaje está ya servido. Apasionantes destinos nos esperan para juntos visitarlos esta noche y ya veréis, van a ser misterios que no habéis escuchado en ningún otro lugar, solamente aquí en vuestro programa, en el Espacio en Blanco. Y cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo. Para todos nosotros un inmenso placer estar aquí llenando juntos este espacio en blanco que ahora se abre. La cordial bienvenida, la gratitud en nombre de Paco Bermúdez, que controla nuestro mágico sonido, Paz Llamas, que está en la coordinación, Sonsoles Villanueva atendiendo teléfonos y el resto del equipo del espacio en blanco. Un placer, un honor estar aquí con vosotros y las gracias a todos por ayudarnos a estar. Y nos queda solamente ir hasta Valladolid a saludar a nuestro invitado de esta noche, Ángel del Pozo. Buenas noches, Ángel. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues mira, encantado de participar en tu programa y de compartir con vosotros esas noches que llenáis de magia y de misterio. Tú ayudas también. Eres oyente, eras oyente, sigue siendo oyente del Espacio en Blanco. Ahí estamos. Bien, eres compañero, te dedicas a divulgar el misterio, haces un programa en la televisión de Castilla León que se llama Mysterium, ¿no? Efectivamente. Estuvimos hace poco allí contigo, ¿qué lugar, no? En la casa donde vivió Miguel de Cervantes. Pues un lugar único, un lugar muy especial para un invitado de lujo como eres tú. Gracias. Ya te preguntaremos cuándo vais a sacar ese programa, que hay mucha gente, yo el primero que quiero verlo. ¿Por qué, Ángel, te interesaste tú en estas historias de misterios? ¿Por qué te metiste en esto? Bueno, pues yo creo que la raíz de que yo me interesara por estos temas son una serie de experiencias paranormales que tuve en plena adolescencia. ¿Qué te pasó? Bueno, pues ¿por dónde empezar? Pues mira, puedo empezar contándote que nosotros nos reuníamos en una peña, un grupo de amigos en una localidad segoviana que es Cuéllar. Sí. Y allí, esa época que contabas historias de miedo, ¿no? Yo recuerdo como uno de mis amigos contó una historia sobre la mano negra, una mano que te tocaba en el hombro cuando estabas distraído y cuando te volvías aprovechaba para sacarte los ojos, por ejemplo. Y yo conté una historia que había leído en una revista y que hablaba de un sacerdote que subía por un torreón, por un campanario, en una noche llena de truenos, de relámpagos, de lluvia, y que cuando llega arriba a la parte del campanario, abre la puerta y se encuentra un ser de 3 metros de altura, flotando en postura horizontal. A aquel hombre se le cae la linterna que portaba, aquel sacerdote, y todos nos pusimos en la piel de aquel sacerdote, ¿no? En la oscuridad, intentando recoger la linterna, las pilas, montar la linterna para volver a alumbrar y ver que allí no había nada. Esa fue una de las historias que yo conté, que había leído y que años más tarde supe, cuando me dediqué a estas historias, que era un hecho real que había sucedido en un pueblecito de Cantabria. ¿Sí? Y nosotros nos marchamos, ¿no?, atemorizados por aquellas historias, nos fuimos a dar una vuelta. Y cuando volvimos a la peña, nos encontramos, son de estas puertas de doble hoja, que había servido anteriormente como cuadra. Empujamos la parte de arriba, la abrimos, y al dar a luz, nos encontramos un saco relleno de paja. Yo creo que que pesa unos 15 kilos, flotando en el aire de manera horizontal. ¿Qué me dices? Eso lo vimos 5 testigos. ¿Qué me dices? Parece que hay truenos esta noche. Sigue, no te quiero cortar, Ángel. Sí, nada, te decía que hay truenos esta noche. Tengo experiencias de ese tipo en plena adolescencia. ¿Lo visteis todos? Espera, perdóname, ¿lo visteis todos? Sí, los 5 testigos. Nuestra relación fue salir huyendo de allí, claro. Yeah. Y cuando luego nos encontramos, nos preguntamos lo mismo. ¿Pero has visto lo mismo que yo? Sí. Y cuando volvimos allí, ese saco estaba en el suelo. Y aún así tuvimos la valentía de dormir dentro. Yo pasé una noche tremenda, ¿eh? Sí. ¿Había tormenta también? No había tormenta. En aquella ocasión no había tormenta. Recuerdo salir a la calle, hacía bueno,
en una carrera alocada donde el corazón parecía que iba a estallar en 1000 pedazos, porque la impresión fue bastante fuerte. ¿Y por eso te metiste en estas historias? Pues yo creo que sí, que aquello germinó en mí, me empecé a apasionar por el mundo del misterio, empecé a documentarme, empecé a leer, empecé a especializarme un poquito en mi tierra, en Castilla y León, empecé a recoger recortes de prensa, noticias que me llegaban, testimonios de personas, y así pues hemos ido creciendo hasta hoy. Ya. Lo de la mano negra, se me pone la carne de gallina. ¿Era una leyenda o era una historia real? Esa mano que te tocaba por detrás. Porque en Palencia, ahora te contaré historias yo también de esa tierra que vamos a descubrir. Había el hombre de la capa, que era una historia parecida a un tipo tremendo que llegamos a ver un día. Pero tú eres el invitado. Yo conozco un testimonio de un hombre de la capa, sí, en la localidad de Santovenia de Pisuerga, en Valladolid. Sí. Es un testimonio sobrecogedor, ¿eh? ¿Nos lo cuentas? Os lo cuento, ya Espera, estamos. Ponemos un poco de música y ahora lo cuentas. ¿Cómo era esa historia del hombre de la capa, Ángel? Pues un grupo de adolescentes que estaba jugando en el año, creo recordar, 1977, verano. Ya sabes que los pueblos en esas épocas, pues los niños están jugando hasta altas horas de la madrugada, no había peligros, ¿no? Entonces, la testigo de 14 años de edad, ASG, en compañía de su primo, están jugando al famoso juego de rescate de civiles y ladrones. Consiste en que unas personas se esconden y otros las buscan, ¿no? Las intentan encontrar y tal. Entonces se dirigen a la plaza del pueblo de Santovenia de Pisuerga. Es una población que está muy cerquita de Valladolid, a unos 5 o 6 kilómetros. Y de repente ella nota como que se siente observada. ¿En la plaza estaba la iglesia? En la plaza mayor del pueblo, justamente donde está la iglesia de San Juan. Ya. Y donde al lado hay un cementerio. Ya. Ella siente como alguien la está observando. Ella se vuelve y ve un ser en una esquina. Le puede ver muy bien porque había justamente una luz en esa esquina. Ve un ser con capa y sombrero de unos 2 metros y pico de altura, con unos ojos rojos vivos que la están observando y al que no se le ven los pies, que está flotando en el aire. 1977, dices. Uh-huh. Sí. ¿Cuándo? Cuando ve aquello, echa mano a su primo que estaba al lado, le hace volverse, él ve aquello también, participa de la experiencia y parten en una alocada carrera huyendo de aquel lugar. Lo sorprendente de esta historia es que años más tarde ella empieza a darse cuenta de que tiene visiones, unas extrañas visiones que se producen cuando está realizando, por ejemplo, tareas en la casa, mientras plancha, mientras limpia. Y es una visión muy extraña. Es una visión en la que 2 boxeadores están liándose a golpes, y cuanto más golpes se dan, más crecen y más grandes se hacen. Qué raro, ¿no? Una visión extraña. Yo te pregunto, ¿por qué inventarse algo así cuando yo recogí el testimonio de ella? Ya. Y ve las consecuencias y empieza a ver cómo, dependiendo de la creciente de esas visiones y la proximidad, ve que muere alguien cercano a ella. Entonces, claro, esto a ella es algo que no puede controlar. Cuando la vienen ese tipo de visiones, sabe que alguien familiar, cercano o amigo está a punto de morir, y así lo ha contrastado en varias ocasiones. 2:20, 1:20 en las Islas Canarias, la noche se presenta movidita. Vamos, ¿te parece, con otros casos que teníamos preparados? Venga, vamos con ellos. ¿Tienes agua cerca que te vamos a dar a la noche? Uh-huh. Déjame que haga un llamamiento. Sabemos que
Hay mucha gente que nos escucha en Palencia, Valladolid, en esa zona. Si hay gente que haya vivido historias con el hombre de la capa, yo recuerdo haber vivido la historia en un pueblo de Palencia, que se ponga en contacto con nosotros, o extraños fenómenos en esa zona. 900-137-137. Este es solo el comienzo. Nuestro invitado nos va a traer más casos. Detrás de esa introducción os contamos alguno. Comenzaremos el trayecto relatando una historia excepcional. Su investigador la ha llamado El hombre incombustible. Él mismo nos cuenta. Tenía una cita en la localidad palentina con José Suanzó. Recordaba perfectamente algunos de los episodios que observó siendo joven y que fueron protagonizados por un hombre inmune al fuego, conocido popularmente como Venturita. Yo lo he visto, asegura José, pasar andando descalzo sobre una llanta al rojo vivo y pasarse por la lengua un hierro incandescente sin que sufriera daño alguno. La verdad, continúa el señor Suanzó, es que el pueblo estaba asombrado con sus cualidades. En cierta ocasión, se sentó sin ropa en una cocina encendida de esas de hierro, conocida como bilbaína, y la apagó como si nunca se hubiera encendido. Eso sí, en esa ocasión no dejó que las mujeres fueran testigos, ya que sentía pudor de que le vieran bajarse los pantalones, recordaba entre risas. Le pregunto por los efectos que se producían y esta fue su respuesta. Su semblante no cambia un ápice. Se escuchaba como una especie de crepitar en la zona donde se apoyaba y eso sí, desprendía el olor característico, como si estuviera quemando la carne. José me acompañó a la casa de otro vecino que prefiere guardar el anonimato, y la sorpresa fue mayúscula cuando, después de los lógicos recelos, me entregó 4 recortes originales de páginas enteras publicadas en los años 50 por el Diario de Palencia, en los que se recogían varios reportajes contando la experiencia de 2 periodistas que fueron testigos de los prodigios de Venturita. Los artículos recogen el testimonio de numerosos vecinos. A mí me apagó la cocina con la lengua. La chapa estaba al rojo vivo. Pasó la lengua por ella y la cocina quedó fría como si hubiera hecho 1000 años que no se prendía fuego en ella. En mi casa tuvo 5 minutos 2 carbones encendidos en las manos. En la tejera, con solo soplar apagó los hornos. En la puerta del rabal llevó un gran rato una verja candente con las manos. Son algunas de las informaciones de un ser portentoso. Un ser que esta noche revive para contar su historia en nuestro programa. Escuchemos. El hombre incombustible, lo llamas tú, Ángel. El hombre incombustible, el fakir de Castilla. Qué curioso, yo no había oído nunca esta historia. Hay otros antecedentes. En San Pedro Manrique, por ejemplo, como contabas, en la noche de San Juan hacen cosas parecidas, ¿no? Caminan sobre brasas. Pues sí, por ejemplo, en la localidad soriana de San Pedro Manrique, en la noche de San Juan, los sanpedreños hacen un extraño ritual antiquísimo que consiste en pasar por una alfombra de brasas encendidas al rojo y no se queman. Uh-huh. Pero este caso es muy diferente, porque en el caso de San Pedro Manrique el contacto con el fuego es muy breve, porque pisan rápidamente con pasos grandes sobre esas brasas
Y el caso que nos ocupa hoy es muy diferente, porque la exposición era mucho más prolongada. Ya, vamos por partes, ¿te parece? ¿Dónde se localiza este caso? ¿En qué lugar? ¿En qué pueblo concreto? Pues este hombre, Miguel de la Pinta, alias el Venturita, era natural de Piña de Campos, un pueblo de la provincia de Palencia. Uh-huh. Sí. ¿Año en que sucedía todo esto? En los años 50. Años 50. ¿Cómo localizas tú la historia? ¿Te cuentan...? Sí, pues me llega a través de un buen amigo mío, que se lo había comentado un compañero de trabajo, sí, que él conocía esta historia porque se la había contado su abuelo y le había contado los prodigios que efectuaba este hombre, ¿no? Que era capaz de pasar descalzo sobre barras incandescentes al rojo, capaz de sostener carbones encendidos en las manos sin que se quemasen y capaz de apagar cocinas de estas antiguas de hierro. La bilbaína, con soplar o con sentarse. Pero es increíble, las ¿no? quedaba frías como si no se hubiesen encendido. Ya. Es increíble, digo, este tipo de historias. Pues desde luego es un caso excepcional. Yo me he documentado, he intentado buscar casos análogos. Hombre, conocemos faquires, chamanes centroamericanos, monjes budistas que son capaces de similares prodigios, pero utilizando sustancias psicotrópicas, prácticas profundas de meditación, pero con nombres propios hay muy pocas personas en el mundo. Yeah. Hay datos aquí, tenemos de documentación religiosa como Santa Catarina de Siena o Domenico Paradiso, que en éxtasis podían sostener brasas con sus manos sin quemarse, ¿verdad? O María Sonet, que llegaba a meter la cabeza en una hoguera sin quemarse, o que incluso llegó a dormir durante 36 minutos encima del fuego sin daño alguno y certificado con un acta notarial, parecido a nuestro colega, ¿no? ¿Él era un tipo normal o cómo descubre que era algo especial? Bueno, él contaba que de niño ya se llevó algún coscorrón de su madre porque soplaba en la lumbre y la apagaba. Y cuenta que un día el herrero del pueblo le arrojó un hierro al rojo vivo y le pidió que se le acercara. Claro, se quedó con la boca abierta cuando Miguel cogió aquel trozo de hierro candente al rojo vivo y fue a entregárselo al herrero. Y una de las curiosidades, así fue como lo descubrió, es que estuvo trabajando en un circo durante 2 años demostrando sus habilidades. Lo que pasa que decía que no le daba ni para comer y que por eso lo tuvo que dejar y volvió al pueblo, a Piña de Campos, a seguir con las labores que efectuaba de agricultura. O sea, él se dedicaba al campo. Qué curioso. Hay testimonios, hablábamos en su introducción que había recortes de periódico. ¿Hay datos concretos que prueben que todo esto es cierto? Pues sí, fue una de las sorpresas que yo me realicé, que yo me encontré en la investigación. Me encontré con José Suazo, un octogenario que tiene una memoria fantástica. Parece mentira esa divina juventud. Este hombre se coge todos los días y se va con su bicicleta por las mañanas a dar una vuelta. Y tenía una memoria muy fresca y me habló de los prodigios que él había visto siendo niño realizar a Miguel de la Pinta. Como pasarse hierros candentes por la lengua, como pasar descalzo por barras incandescentes o coger carbones encendidos en las manos y, lo más extraño, sin que se le produjesen quemaduras. Ya. ¿Hay alguna explicación para este fenómeno? Bueno, pues hay varias explicaciones que podríamos escoger, ¿no? Entre ellas estaría la fe religiosa o las curaciones milagrosas, o las unciones milagrosas, quiero decir, algún tipo de líquido que se pudiese untar para protegerse, aunque esto lo podríamos descartar porque en esos recortes de prensa que yo localicé de los años 50 hablaban de que fueron 2 periodistas a ver los prodigios que efectuaba. Sí. Y hicieron calentar una barra incandescente al herrero del pueblo y antes de que pasara Miguel le examinaron los pies, se le limpiaron. Curiosamente uno de ellos le hizo cosquillas con resultado positivo, o sea, no había una insensibilidad en esas plantas de esos pies. Y esta pues la podríamos descartar, pero hay otras, ¿no? Como la hidrotermia ambiental, que es una precisamente que se utiliza para explicar los prodigios que suceden en San Pedro Manrique cuando pisan esas brasas descalzos.
que consiste en una especie de aislante térmico entre el fuego y el cuerpo, como una especie de sudoración que se emite y por eso no se llegan a quemar, o que fuera capaz de producir una anestesia psicógena, una producción espontánea de anestesia psíquica, que eso hace que impida las consecuencias dolorosas de las propias quemaduras. Ya, qué curioso. Nos contabas esa experiencia con los periodistas que le hicieron cosquillas y luego le pasaron esa barra que había calentado el herrero. No, pasó él encima. Pasó él por encima. Pasó él por encima, la pusieron en el suelo, yo he visto las fotografías, y pasa él andando, pisando y sonriendo sin mostrar ningún tipo de dolor ni nada por el estilo. Faltan 2 semanas para llevarte a conocer uno de los lugares más misteriosos de nuestro país. Será una experiencia única que solo en el espacio en blanco podrás vivir. Mantente en la sintonía de Radio Nacional de España. Te vamos a llevar hasta el corazón mismo del misterio. Miguel de la Pinta, qué curioso. Ya de pequeño, antes de pasar a otro caso, él tenía ya algo raro, ¿no?, que le hacía diferente. Pues sí, era lo que te comentaba antes. O sea, él ya tenía esa capacidad paranormal ante el fuego, ya era capaz de apagar la lumbre en casa de su madre, pero hay otra serie de prodigios que nos inducen a plantearnos una vorágine de preguntas quizás sin respuesta. Porque hemos hablado de la capacidad paranormal ante el fuego, y eso se podría explicar con las hipótesis que hemos realizado antes. Pero a mí, en el pueblo, me contaron otro tipo de cosas también. Por ejemplo, me contaron que la gente le llevaba el pan para que le bendiciese y este no se ponía duro. Es decir, una bendición sobre el pan y no se ponía duro. Y no se ponía duro. Algo importante en aquella época, en los años 50. Sí. Era capaz de curar dolores de muela. Y algo sorprendente. El abuelo de la persona que me hizo llegar esta información, Ernesto Álvarez, le había contado que una vez le retó. Fueron a un tentadero de toros bravos. Le dijo: Miguel, ¿tú serías capaz de saltarte ahí con todos los toros ahí bravos? Le dijo: hombre, por supuesto, sin ningún problema. Se saltó la valla, empezó a caminar. Los toros le observaron y lo que hicieron fueron venir hacia él y rodearle. Sin hacerle daño, sin causarle daño alguno. Ya. Qué curioso personaje el Venturita. ¿Se sabe algo de él ahora? ¿Se sabe? ¿Falleció? Falleció en los años 60. Sí. Y no dejó descendencia. Tenía una hermana que tampoco dejó descendencia. Y en las fotos de los diarios de la época aparecía con su hermana y con su madre. Ya. Qué curioso. Extraño, ¿eh? Muy, muy extraño. Un caso muy, muy curioso y muy sorprendente. Yo de los casos que he investigado más curiosos y más sorprendentes, desde luego. 2:34, 1:34 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Si queréis contarnos historias que os hayan pasado hoy en esta comunidad de Castilla y León, 900-137-137. Os llevamos ahora a un pueblo también en el que pasan cosas curiosas y que no teníamos muchos datos acerca de él. Escuchar. Como si se tratara de una puerta dimensional, floreal. La carpeta contenía un bloque de 200 folios, perfectamente mecanografiados, en los que se narra con una increíble riqueza de detalles la existencia de un reducido grupo de seres humanos en un entramado de galerías en el subsuelo de estos páramos. No queremos desvelaros más, solo deciros que nos situamos en la zona del Cerrato Palentino y en un pueblo llamado Antigüedad. Nuestro invitado nos ofrece las siguientes claves para desentrañar este extraño misterio. Ahí cuando me contabas la historia, Ángel, yo me llevé una gran sorpresa. Te contaba que mi familia, mi madre concretamente, parte de mi familia es de Cerrato, de esa zona, de un pueblo que debe estar 5 kilómetros de antigüedad, y yo no tenía ni idea. He pasado
muchos de mis veranos cuando era pequeñito por ahí corriendo por el río Pisuerga, viendo al hombre de la capa y viviendo esas experiencias, pero no tenía ni idea de antigüedad. Qué extraña historia. Antigüedad, una extraña historia. Yo, desde luego, extraña fue ya como me llegó, ¿no? Sí. O sea, yo, mi buen amigo Julio Corral, en una de mis visitas a Ochate, me comentó que había escuchado que en un pueblo que se llamaba Antigüedad sucedían fenómenos extraños y que un escritor lo había condensado en 3 libros. Entonces, la verdad es que cuando llegué a casa, pues me metí en un programa informático de un mapa para ver dónde estaba. Pero digo yo, Antigüedad, esto no lo he oído en mi vida. Es de Palencia, pero no lo he oído en mi vida. Y ya me llamó la atención algo extraño. Es que tú miras en el mapa dónde está Antigüedad y ves que todos los pueblos que hay alrededor están equidistantes a unos 10 kilómetros. Sí, es curioso, lo hemos visto también viéndolo hoy en... O sea, es algo que no sé si habrá otros ejemplos en España, ¿no? Habría que rastrear un mapa, pero desde luego es muy curioso, como si estuviera a salvo de miradas indiscretas. Uh-huh. Y luego su nombre, Antigüedad. Sí. O sea, no se sabe de dónde viene, de dónde procede. O sea, un nombre como Antigüedad, también único. Uh-huh. Es un sitio extraño. Y está en la comarca de Cerrato. En la comarca de Cerrato. Al lado de Baltanás, de Cebico de la Torre. En toda esa zona. Al lado de Venta de Baños. Esa zona. Uh-huh. Más datos, ¿qué ocurre? ¿Qué empiezas a averiguar? ¿Qué te cuenta? Pues, lo que hice fue ponerme Espera, a buscar. si conocéis dónde está ese pueblo, Antigüedad, llamarnos 900-137-137. Perdona, Ángel. Uh-huh. Me puse a buscar quién era el autor de esos libros, ¿no? Y rastreando, pues me encontré con que era Jesús Torrellas, un hombre franco, un hombre sosegado, y que ya había sido entrevistado en el diario El Norte de Castilla, y en el que realizaba una afirmación misteriosa. Decía que Antigüedad era un lugar muy especial, con una fuerza misteriosa, y que era una puerta dimensional, un lugar de características similares al Tíbet o la isla de Pascua. Pues a mí me sorprendieron aquellos comentarios. Pero tú sabes que estamos envueltos en 1001 investigaciones, estas a 1000 cosas, y decidí posponerlo. Lo curioso es que a los 2 días de decidir posponer esta investigación, me llegó un email de una persona que se llamaba Jesús Torrellas y que quería hablar conmigo para ponerme al día de sus investigaciones. Y como no pudo ser de otra manera, formalizamos una cita y acudí al corazón del Cerrato palentino, Antigüedad, para entrevistarme con Jesús. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, pues me puso al día de cómo había ocurrido esto, ¿no? Él me contaba que toda la historia es demasiado fuerte y que él la narra de forma novelada en esta trilogía que ha escrito Tierra de Misterios. La historia comienza cuando él, dando uno de sus paseos habituales, realizando investigaciones por las cercanías del pueblo, aparece un día que había niebla, una persona de repente que se le presenta como Floreal y que le entrega... Se llamaba así, ¿no? Floreal, como decíamos en la introducción, sí. Y le entrega una carpeta con 200 folios mecanografiados en los que habla de una historia muy extraña, de una historia de que allí, debajo en el subsuelo, viven seres humanos en un entramado de galerías subterráneas y que son un grupo que proviene desde la Edad Media y que como este grupo hay 10 colonias en todo el planeta. Muy fuerte lo que dices, un grupo que vive dentro de la Tierra en la antigüedad y que proviene de la Edad Media. Efectivamente, eso es lo que él afirma en esta trilogía que ha escrito. Habla de que tienen conocimientos sorprendentes, avances tecnológicos, médicos y espirituales. Y sobre todo, algo en lo que yo podría estar de acuerdo, es que
uno de los grandes errores de la humanidad es que nos hemos centrado en los avances tecnológicos y no en el crecimiento espiritual, que es lo que deberíamos haber hecho. Ya. Déjame que te pregunte, ¿en el pueblo hay cuevas? ¿Hay entradas al subsuelo? Sí, hablan de oquedades, de cuevas, allí hay bodegas, o sea, como que hay, el sitio es ideal para ese tipo de que pudiese haber cuevas debajo. Yo lo que pasa es que esta historia le pedí a Jesús el poder ver aquellos folios mecanografiados, sí, y me dijo que no tenía permiso para poder hacer eso. ya. Y también le pedí visitar esa cueva donde esos seres habían estado allí hasta el año 2002. Ah, o sea, ¿ya no están? No. Él me comentaba que habían estado hasta el año 2002. Lo que sí que sigue es la cueva, por supuesto, y que habla de que hay una cámara que no se sabe muy bien qué es lo que sucede allí. Hay una serie de dibujos, de inscripciones, de difícil traducción, que podría ser un centro espiritual o una puerta dimensional a un mundo desconocido, y que ese lugar sigue existiendo, pero que todavía no tenía permiso para poder llevar a otras personas. Ya. Lo cierto es que hay cuevas. Aparentemente en la casa de este personaje es donde estaba una de esas entradas a ese centro, ¿no? a ese lugar. Y los individuos no llamaban la atención, esos que ya han desaparecido desde el 2002. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde se fueron? ¿Se sabe algo de ellos? Pues sí, recuerdo que me dijo que habían marchado a una zona de islas griegas, que era donde habían marchado. Eso fue lo que me comentó. Ya. Lo curioso es que la antigüedad es bueno, eso ocurre en la antigüedad. Te emplazo para que me lleves algún día, ¿te parece? Cuando vuelva por ahí por la tierra, que vayamos a ese pueblo. Tú vas a menudo, ¿no? Sí, yo es un lugar al que suelo visitar porque le considero muy especial. Sé que esta historia es increíble. Absolutamente increíble. Pero hay testimonios de avistamientos de luces, de avistamientos de objetos volantes no identificados en antigüedad y en toda la zona del Cerrato. Es una zona muy especial. Hay testimonios de gente que ha escuchado melodías de procedencia desconocida. Hay gente que ha visto extrañas nieblas que se formaban de repente. Hay una persona que ha dado un testimonio de que ha visto un pueblo inexistente. Y hay personas que allí se cargan energéticamente y que para procesos de enfermedades han obtenido resultados muy buenos. Y yo es un lugar que visito cuando puedo porque me parece que es un lugar muy especial. Antigüedad, en el Cerrato Palentino, cerca de Baltanás, de Cevico la Torre, de esos pueblos que por ahí buscaron un mapa, un sitio especial. Iremos a verlo, ¿te parece? Estoy totalmente de acuerdo y para mí sería un honor llevarte por allí y enseñarte el pueblo de antigüedad y dos ermitas que hay muy especiales, Villella y Garón. Para mí será... Justamente equidistantes las dos de la localidad, a 5 kilómetros. Pues será un placer y sobre todo si encontramos esas claves. Déjame que no solemos pasar llamadas de los oyentes en esta etapa del programa, pero hemos pedido si alguien había vivido esa experiencia con el hombre de la capa, y María José Sánchez parece que tiene algo que contarnos. Buenas noches, María José. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, un poco nerviosa. Sí. Brevemente, ¿que eres de Bilbao? Sí, bueno, nací en Bilbao y ahora vivo en Murcia, pero sí, estuve en Bilbao, sí. ¿Y cómo fue la historia esa de que viste al hombre de la capa? Pues mira, te cuento. Es que cuando éramos pequeñas, pues nada, mi hermana era mayor que yo, me llevaba 4 años, ¿no? Entonces resulta pues que, claro, tenía su cuadrilla de amigas y yo pues me sentía un poco desplazada y estaba un poco pues en ese momento dándoles la brasa, eran las 11 de la noche, 10, en fin, era pues nosotros vivíamos en una plaza y nos íbamos a la calle de atrás donde había edificios y tal. ¿En Bilbao? En Bilbao. En Bilbao, sí. Y aquello era muy famoso en aquella época, era muy famoso, además le llamábamos el hombre de la capa negra. Yo tendría pues unos 6 o 7 años. Entonces resulta que, bueno, estaba dándoles tanto el follón que al final pues se mosquearon un poco conmigo y en vez de pues arremeterme de otra forma, se metieron a nivel de subirme a un pollo, ¿no?, que había en un edificio que daba a un patio.
Y resulta que, bueno, yo me tenían que aupar porque yo no podía subir, y al auparme empezaron a hablarme, ya verás, te va a salir el hombre de la capa negra, no sé qué, te va a llevar y no sé cuánto. Claro, yo me asusté muchísimo, de hecho lo hicieron a aposta, pues para asustarme, ¿no? Y entonces yo volví a la cabeza y mira, Miguel, yo no sé si es que estaba empanada con lo que me estaban diciendo o lo que fuera. Ya te digo que en aquella época era muy famoso aquel tema, ¿eh? Y yo volví la cabeza y en la esquina del edificio yo vi un bulto. El hombre llevaba su capa negra bien atada, incluso no me comentaron nada, yo le vi un sombrero de copa, que eso es lo que me ha chocado, que el invitado estaba hablando de que llevaba sombrero, que no sé qué, aquella chica que le vio, y yo, pues claro, yo loca por bajarme, yo estaba que si no me bajan me da algo. Mi hermana ya empezó a decir, venga, no pasaros, que ya se está asustando demasiado. Yo volví a la cabeza y seguía viendo el bulto aquel, era un ser que estaba así como asomado, no llegué a verle ojos rojos, ni llegué a ver nada realmente extraño, solamente pues vi la silueta. Y te digo que yo cuando lo he oído, pues claro, me he acordado de aquella anécdota, digo, mira, yo tenía, ya te digo, 6 o 7 años, yo no sé si sería verdad o mentira o era la empanada que ya tenía en la cabeza de tanto decírmelo, pero desde luego, no sé, me ha chocado. Y digo, mira, se lo voy a contar como anécdota. Gracias. Y no te puedo decir más. De verdad que también te digo que incluso decían que si corría mucho aquel ser, que llegaba a lugares en nada de tiempo, 200, 300 kilómetros la hora. Bueno, era súper famoso aquel tema en aquella época. Te lo agradezco, María José. Pues gracias a vosotros. Un beso grande. Gracias por escucharnos y por contarnos. Gracias. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 2:49, 1:49 en las Islas Canarias. El hombre de la capa no solamente estaba en Palencia, en esa zona, sino también en Bilbao. Ángel, ¿sigues ahí, no? Sí. Qué curiosa historia. Ya te contaré yo. Atentamente. Te contaré a micrófono cerrado la que yo vi en Tariego de Cerrato. Y junto con otro montón de niños vimos también a ese hombre de la capa. Un pueblo muy especial en el tema de objetos volantes no identificados. ¿Tariego de Cerrato? Sí. Pues fíjate, yo tampoco lo sabía. Tariego de Cerrato y Cévico de la Torre. ¿Cévico? Ha habido bastantes casos de avistamiento de objetos volantes no identificados. ¿Sí? A ver si hay alguien escuchándonos en Tariego de Cerrato, en Cévico de la Torre. Llamarnos también, esta noche queremos conectar con vosotros. Otra introducción, otro caso más que nos va a contar Ángel, de estos misterios que no conocíamos. Vamos con ello y seguimos. Vamos de sorpresa en sorpresa esta noche, Ángel? Si era raro el caso de el Venturita y el pueblo antigüedad. Nos está llamando gente que nos están escuchando desde allí, desde Antigüedad. Otro enigma, el de los esqueletos clavados. ¿Cómo lo descubres? ¿Dónde es? ¿Qué surge? ¿Cómo es? Pues lo descubro, perdón. Antes no te preguntaba, ¿estás bien? Sé que estabas un poquito malito. ¿Estás a gusto? Sí, estoy fenomenal. Disfrutando esta noche. Con energía. Bien, me alegro. ¿Cómo surge? ¿Cómo te enteras? Pues mira, a través de un buen amigo mío, soriano, Alberto Arribas, un investigador de pro, que me habla de este caso, del caso del enigma de los esqueletos clavados. Estamos hablando de la localidad soriana de Deza, muy cerquita ya de la provincia de Aragón. Allí, en el año 1933, Blas de Taracena Aguirre, que es el descubridor de esta necrópolis, publica un artículo en la revista de Investigación y Progreso afirmando lo que se encuentra. Y lo que se encuentra es que ha descubierto 57 sepulturas con la cabeza orientada al norte. Están soterradas en un terreno calizo, a una profundidad de unos 2 metros, y encuentra los esqueletos con una serie de joyas, sortijas de platas, pendientes de pobre calidad, en las que descubre en algunas de ellas que tienen grabado el nombre de Jehová, distorsionado. Sí, sabemos que el nombre de Jehová no se puede escribir, ¿no? Distorsionado porque es algo que consideraban los judíos que no se debería hacer, ¿no? Sí, no se puede pronunciar un nombre santo. Eso es. Puede ser una blasfemia, sí. Entonces, eso, más el análisis de las joyas, confirmaba la leyenda. Aquel montículo especial en el que yo he estado se llamaba Cerro de los Judíos. Pero lo curioso es que en esos 57
sepulturas que descubre, hay en 38 de ellas, encuentra 600 clavos. 600 clavos en 38. En 38 de ellas. ¿El resto no tenía nada? El resto, las otras 19, ningún clavo. Pero en 38 de ellas, lo que es un misterio añadido, encuentra unos 600 clavos. 600 clavos de entre 3 y 7 centímetros de longitud, en la tumba que menos 5 y en la que más 37. Joder, ¿eran todos hombres o...? No, había hombres y mujeres, incluso niños y adolescentes. En concreto, de estas 38, había 8 niños. Y se encuentra que esos clavos están depositados en diversas partes, en antebrazos, en clavículas, en húmeros, en vértebras, en manos, en muñecas, y como hemos oído en la introducción, en el cráneo, e incluso en algún auditivo, en un conducto auditivo. Pero lo sorprendente es que otros que están caídos, por la disposición y la repetitividad de las tumbas, estaban clavados en el corazón y en la vejiga de aquellos. Desde luego es un ritual escalofriante, un ritual espeluznante, sobre todo si pensamos que se hubiese podido realizar en vida. ¿Se supo si lo habían hecho en vida? Bueno, Blas de Tarracena afirma que al no encontrar lesiones en los huesos, piensa que se aprovechó la rigidez cadavérica para clavarles. Ya. Es decir, que por lo menos no se lo hicieron en vida. Efectivamente. ¿Y por qué? ¿Con qué finalidad? Pues ahí está el enigma y ahí está el misterio, ¿no? Ya corría por aquella época el famoso dicho de que así te veas clavado como un judío. Podría ser una especie de castigo, podría ser, pero es que los judíos tenían prohibido totalmente tocar los cadáveres. Así lo afirma el libro sagrado del Talmud. Solamente se permitía recoger algunas partes de cabellos a los padres que habían tenido la desgracia de tener un hijo difunto. Entonces, desde luego, es sorprendente, ¿no?, que tuvieran ya ese contacto con los propios cadáveres, aunque fuera para clavarles clavos. 600 clavos de hierro, como si quisieran que no salieran de la tumba, ¿verdad? Pues esa es una de las hipótesis. El miedo a que aquellos muertos pudieran levantarse, convertirse en lo que podríamos llamar zombies o vampiros. Esa sería una forma de sujetarles, clavando esos clavos, y eso explicaría por qué estaban en la mayoría de las articulaciones, en codos, en rodillas, en muñecas, en clavículas. Pero ¿cómo explicar los que estaban clavados en la vejiga y en el corazón? ¿Por qué? Vamos a tener que dejarlo. Dime el pueblo otra vez, el lugar. La localidad soriana de Deza. ¿Y el cementerio era del siglo? De entre el siglo XII y siglo XIII. Siglo XII y siglo XIII, otro nuevo misterio. Con música también de un vallesoletano, Eduardo Tarilonte. Despedimos la hora. Ángel, un segundito, te dejamos ahí unos minutos, ¿te parece? Venga. Llegan las noticias de las 3, de las 2 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa y enseguida regresamos. Hay más cosas que os queremos contar todavía. Historias de lamas y otros muchos más misterios de esa zona. 900-137-137. Si queréis relatarnos algo, sobre todo si estáis en antigüedad y en esos pueblos, no os vayáis, que aún tenemos mucho que deciros aquí. Esto es Radio Nacional de España, el Espacio en Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Entramos en la segunda hora, el último tiempo del Espacio en Blanco, en las 2 ediciones de la semana que tenemos aquí. Esto es Radio Nacional de España y esta noche os estamos contando algunos extraños misterios de la zona de Castilla-León. Nuestro teléfono, por si queréis intervenir en nuestro concurso, 900-137-137 y el email espacioenblanco@rtve.es. En un momento os vamos a contar otras extrañas historias de lamas y otras cuestiones que tenemos todavía en el programa, pero nos vamos de nuevo hasta Valladolid, donde está Ángel, nuestro invitado, para seguir contando asuntos. Nos habíamos quedado en esos extraños huesos con clavos. No hay explicación, ¿verdad, el fenómeno, Ángel?
Pues no hay explicación porque hay muchas hipótesis, y cuando hay muchas hipótesis, muchas interpretaciones, quiere decir que ninguna de ellas es satisfactoria. Pero a mí hay una que me ha llamado mucho la atención y que a lo mejor podría ser una de las más adecuadas, que es el miedo que existía en la Edad Media a ser enterrado vivo. Ya. De hecho, había cláusulas testamentarias en las que se pedía que les cortaran las venas para ver si todavía fluía sangre por ellas. ¿Sí? Podría ser que el clavar estos clavos fuera una manera de determinar que aquellas personas realmente estaban muertas. Ya, Pues pero ¿por qué a unos y no a otros? Pues esa es la cuestión, porque es que hay 19 tumbas en las que no había ningún clavo. Pertenecerían a una sociedad, a una logia, a una creencia diferente dentro de los propios judíos. Ya. Qué curioso. Además, los cuerpos estaban orientados hacia el norte. Uh-huh. Algo curioso, porque la creencia judía decían que de allí provenía Satán. Satán viene del septentrión. Uh-huh. Qué curioso. Ahí está otro misterio. ¿Se pueden ver el cementerio, por lo menos? ¿Se puede ver? No. Pero lo que sí que sabemos es que todavía hay restos allí todavía. No se sacaron a la luz todos los cuerpos, todos los esqueletos. Los cadáveres. O sea que es una investigación para la antropología que sería muy especial. Sí, señor. ¿Repetimos el lugar? Deza. El Cerro de los Judíos. En Soria, cerca ya de Zaragoza. Sí, del límite con la provincia de Zaragoza. Y nos queda muy poco tiempo y hay muchos más misterios. Tenemos un montón de gente llamándonos de esa comunidad. Casuar. Nos vamos a Casuar. ¿Qué es eso de Casuar? Pues en Casuar es un lugar espléndido para hacer una visita. Sí. Porque allí nos esperan escarpados precipicios impresionantes, farallones, rocas calizas, y los vuelos acrobáticos de algunos podremos ver de los 800 buitres que hay allí. Uh-huh. Porque allí está el refugio para rapaces de Montejo de la Vega. Casuar se llama porque allí existe un monasterio, San Martín de Casuar, muy pequeñito. Dicen las crónicas, la poca documentación que existe, que solamente habitado como mucho por 5 monjes y que fue abandonado en el siglo XVIII. Un lugar muy especial para dar un paseo y una visita obligada para los amantes del mundo del misterio. ¿Por qué? ¿Qué ocurre allí? Allí han sucedido misteriosos hechos con consecuencias muy trágicas. Yo te puedo decir que es uno de los lugares que a mí particularmente más me ha impresionado, por las circunstancias, ¿no? O sea, yo llegué allí muy pronto, un día por la mañana. Pero estamos cerca del río Riaza, provincia de Segovia. Segovia. Al límite de las provincias también de Burgos y de Soria. Sí. Buen sitio. Vale, llegaste rápido, nos queda muy poco tiempo. Llegué allí, la hora temprana no había nadie, no tienes en el móvil cobertura, el pueblo más cercano está a 3 kilómetros, y pegué un resbalón mientras estaba haciendo unas fotografías y me estremecí solo de pensar lo que podría ocurrir si yo caía, me golpeaba y aquellos señores de la muerte, aquellos buitres que andan por allí, me viesen que no me podía defender. Y aún me retumbaban en mis oídos las palabras que me dio un buen amigo, investigador, Alberto Barrio Gómez, y me dijo: mi recomendación, después de lo que te he contado, es que no vayas por allí. Sí. Yo no he vuelto. ¿No has vuelto? Yo fui aquella vez y no he vuelto, ya. De momento. ¿Pero qué ocurre allí? ¿Se ven formas? ¿Se ve...? Allí ha habido muertes trágicas, como 2 cicloturistas en el año 2002 que se precipitaron desde un viaducto, que no se sabe, la investigación que se realizó no se sabe qué es lo que ocurrió, no había indicios de peleas entre ellos, no había indicios de que hubiesen intervenido otras personas, no hay indicios de que hubiese un accidente, no había notas de suicidio, y lo que está muy claro es que dejaron las bicicletas abajo, se subieron arriba al viaducto y no se sabe por qué acabaron abajo. Qué curioso. Ha habido apariciones fantasmales. Hay testigos que aseguran haber visto al mismísimo Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Qué me dices? Andaba por aquella zona él, ¿no? Sí, él fue el promotor de esta idea. Un lugar que inauguró el propio rey don Juan Carlos, y la idea de este refugio fue del propio doctor Félix Rodríguez de la Fuente,
un pionero en la ecología mundial. Hay varios testimonios de personas que aseguran haberle visto, y yo tengo recogidos varios acontecimientos trágicos. Este mismo investigador acudió un día, después de que le contaran una pareja de jóvenes franceses que habían visto al mismísimo Félix Rodríguez de la Fuente, acudió un día y vio a un explorador perderse a plena luz del día, perderse entre las ruinas del monasterio de San Martín de Casuar. No le volvió a ver, ni tampoco volvió a ver a los 4 jóvenes que estaban merendando a la orilla del río, porque cuando salieron de allí se estrellaron con su coche en un tramo totalmente recto, falleciendo los 4. ¿Es un lugar maldito? Podría ser. Yo lo que he pensado es que los señores de la muerte, si nos podrían indicar esos buitres, que es un lugar cargado con energías maléficas. No lo sé. Yeah. Pero hay más casos. Hasta los mismos buitres han padecido extraños efectos. ¿Sí? Creo recordar que fue en el año 99 cuando el mundo de la ornitología mundial se sorprendió con lo que allí pasaba. Y es que se vio a varios ejemplares de buitres comiendo y pastando hierbas por la noche. Algo realmente sorprendente. ¿Se habían vuelto vegetarianos? Efectivamente, vegetarianos y además hábitos nocturnos. Los buitres siempre actúan de forma diurna, solamente pueden volar por la noche si son espantados. Ya. Qué curioso. O sea, un lugar muy muy extraño y un lugar muy muy sorprendente. ¿Cerca de Aranda de Duero? Muy cerquita de Aranda de Duero. Es en el límite de las provincias de entre Segovia, Soria y Burgos. Tú no vas a ir. En esa esquinita. Ya, tú no vas a ir por allí, ¿no? Pues no, la verdad es que no me apetece. No me apetece. No he estado ya una vez para realizar el reportaje de investigación y ahora mismo no me apetece volver por allí. Bueno, ha sido curioso. 16 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. De tierras cercanas, de ese cerrato palentino, nos vamos hasta el Tíbet. Hay historias de lamas que esta noche os queremos contar. Nuestro siguiente invitado, un compañero del Espacio en Blanco, está dispuesto para hacerlo. Escuchar. La música nos lleva de viaje hasta Asia, hasta el Potala, hasta Lhasa, hasta el Tíbet, uno de los lugares que ha fascinado la imaginación de un montón de escritores de todo el mundo, y también a nuestro compañero José Manuel Frías. Buenas noches, José Manuel. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Te has dejado seducir por los Dalai Lamas y todo este mundo? Ya estaba seducido de hace mucho. Yo creo que prácticamente desde que tenía 11 o 12 años el mundo del Tíbet, como muchas otras personas, pues me ha traído mucho, ¿no? La magia de ese techo del mundo, como le llaman, y ese modo de vida tan curioso en el que viven inmersos, ¿no? Y lo he hecho a través tanto de literatura oficial, entre comillas, como a través incluso de libros tipo autores como Lobsang Rampa, quizás un poco más heterodoxos, pero que en cierto modo despertaron ese interés por aquel lugar tan importante, tan mágico. Te iba a preguntar si habías conocido a Lobsang Rampa, si habías leído por lo menos sus obras. Sí, he leído pues yo creo que casi todas, ¿no? Y aunque ahí en su momento hubo una gran polémica, se hablaba de que era un impostor, de que se trataba, como efectivamente era, de un fontanero inglés y que todo lo que había escrito era mentira, él en algunos de sus libros pues intenta explicar que efectivamente era un fontanero inglés, que hubo un cambio de cuerpo cuando digamos que el cuerpo de aquel viejo monje pues estaba ya casi a punto de fallecer, y él cambia, penetra en el cuerpo de manera además voluntaria, ¿no? Como una especie de acto consensuado. Y bueno, aunque pueda parecer un poquito extraño y pueda parecer que eso incluso fomenta más la idea del fraude, yo creo que los que nos dedicamos a estos temas pues casi que no nos sorprendemos ya de nada, ¿no? Todo es posible, y en todo caso, aunque hubiera sido incierto lo que él cuenta como experiencia personal, sí es cierto que su trabajo sirvió, por supuesto, para que sobre todo personas en la década de los 70 y de los 80 tuvieran interés no solo ya por el Tíbet en sí, sino por el mundo del orientalismo. Yo creo que eso ya de por sí tuvo su mérito. Se te iba a decir, sería un farsante o sería un fontanero, sí, pero a mucha gente se vendieron por millones los libros de Lobsang Rampa y les ayudaron a hacer cosas, viajes astrales, a conocer el mundo del Tíbet. Muy curioso. Exacto. Hablemos de lamas. Tíbet, qué lugar, ¿no? Sigue siendo ese lugar impresionante donde está, dicen, una de las polaridades espirituales del planeta.
Yo estoy convencido de que sí. Fíjate que el Tíbet no solamente ha traído a curiosos, a viajeros, a amantes del mundo del misterio, del esoterismo, sino a numerosos países que han intentado conquistarlo durante mucho tiempo, aunque al final, como bien sabes, se llevó la palma China, ¿no? Pero ese interés hacia el Tíbet yo creo que ha estado presente prácticamente en casi todas las culturas, ¿no? Y quizá porque allí se vive de una manera diferente el propio budismo, ¿no? Como tú bien sabes, el budismo, más que una religión, es un modo de vida, son una serie de creencias que, si luego pues hablamos un poquito más de ellas, pues explicaría bastante bien pues ciertas circunstancias que ocurren, el bien, el mal, todo eso a través de creencias como la reencarnación, pues quedarían explicadas, ¿no? Y la forma en que eso se vive en el Tíbet de una manera tradicional, a lo cual yo creo que ha ayudado mucho el hecho de que haya sido un país siempre de poco acceso al exterior, en el cual la gente de allí pues conservaba al 100% todas sus creencias, todas sus tradiciones, ¿no? Y yo creo que en puntos así, en puntos tan mágicos donde no ha habido acceso a ese mundo exterior, toda esa tradición y toda esa magia se conserva pues casi intacta, ¿no? Casi virgen, ¿no? Y yo pienso que eso pues ha valido en cierto modo para que hoy día todavía, incluso después de la invasión comunista, existan todavía pequeños lugares del Tíbet donde todavía la magia se palpa a flor de piel, y esos viajeros que han estado incluso en épocas recientes lo han podido comprobar. Por eso pienso que todavía sigue siendo uno de los enclaves más mágicos, si no el más importante del planeta. Mucha gente que lo ha tenido la fortuna de visitarlo dicen que es un lugar lleno de secretos, donde aún hay pues desde restos de el hombre de las nieves hasta pergaminos donde se cuenta la historia real de este planeta y de las civilizaciones anteriores. ¿Tú qué crees? Yo pienso que existen realmente muchos misterios, y yo creo que de uno de ellos concretamente me enteré recientemente, y es a través de un viajero que estuvo en el Tíbet en el año 2006. No adelantes mucho, ¿eh? Sí, bueno, el caso es que me hablaba de algo que solamente a breves pinceladas tiene que ver mucho con una posible escisión del budismo oficial, o sea que existe alguna rama paralela al budismo ortodoxo y que todavía esté de alguna manera pululando en diferentes puntos de lo que es ese techo del mundo, ¿no? O sea, creo que es uno de los muchos enigmas que existen aquí. Sin duda que el Tíbet ha cambiado mucho desde que los chinos lo invadieron, pero hay países alrededor, por ejemplo Bután, que es un país donde sus habitantes se definen como gente feliz y dicen que están en este planeta para eso. Qué curioso, ¿verdad? Un poco eso es la onda que da el budismo. Sí, de hecho, si te fijas, tanto si viajas al Tíbet como si incluso ves documentales, te notas que la gente en ese sentido es diferente, está como más feliz incluso cuando están inmersos en la pobreza más absoluta, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con las creencias, ¿no? Con esas creencias que de alguna manera le aportan una cierta esperanza, ¿no? De que lo que les ocurre, aunque sea malo, tiene una explicación, tiene un motivo, tiene un porqué, ¿no? Y eso te hace no solo ser más confiado de cara a lo que te está ocurriendo, de cara al futuro, sino que incluso explicaría muchas cosas de precisamente algunos de esos problemas, ¿no? De hecho esos mecanismos de los que habla la reencarnación, como tú bien sabes, pues algunas de las personas por las que estén pasando por malos momentos quizás se explicaría a través de ese sistema del karma y el dharma, las distintas reencarnaciones. El mundo sería en cierto modo una especie de escenario o casi de taller donde venimos a aprender, donde venimos a avanzar, donde a veces si hacemos algo negativo, eso va quedando escrito en una especie de libro virtual, y esas culpas finalmente hay que penarlas, con lo cual cuando pasamos por un mal momento quizá estamos expiando ese pasado, o sea, hacer una especie de purgatorio en la tierra. Y yo creo que por eso cuando uno conoce el budismo, lo ama y en cierto modo cree en su doctrina, cualquier cosa negativa que le ocurra la afronta de una manera diferente. Por eso la gente en el Tíbet es feliz y ríe mucho. Eso es algo muy curioso que me he dado cuenta. La gente, incluso en lugares más pobres, sonríe mucho, y eso yo creo que es algo muy importante. Muy bonito ver esas caras cuando vas por ahí. Cierto. Muy cerca de donde tú estás, en Málaga, tenéis uno de los templos budistas más importantes de España, ¿no?
Sí, bueno, aquí tenemos uno de ellos, por supuesto, el Alpujarra granadina, que además muy famoso por aquel niño Sel, ¿no? Que luego pues también tuvo su parte de polémica, porque después de haber dedicado cierta parte de su infancia y su juventud al budismo como a la reencarnación de un gran lama tibetano, pues finalmente se decidió dejar ese mundo y entrar un poco en el modo de vida caótico en el que vivimos inmersos los occidentales, ¿no? Incluso aquí en Málaga también existe un templo en la zona de la Viñuela y bueno, la verdad es que aunque no atrae al grueso de la población, sí poco a poco yo creo que existe un acercamiento a la cultura tibetana, a la cultura budista y precisamente por el hecho de ser un modo de vida más que una religión con imposiciones, hay personas que pueden ser cristianas, que pueden ser de cualquier otro tipo de creencia y de alguna manera llevar a cabo en su día a día, en su vida diaria, una serie de conceptos budistas. O sea que no es una religión, sino una creencia o una doctrina que se puede adaptar a cualquier tipo de religión. Y eso también tiene su importancia. Es como estuvimos en Málaga, casi siempre intentamos ir a visitar ese lugar que nos parece muy especial. Sí, desde luego. Antes de que nos cuentes ese secreto que guardas del Dalai Lama, es muy curioso porque parece el budismo tiene muy buena prensa. Desde Richard Gere hay un montón de actores, actrices de todas las partes del mundo que son budistas y parece que hay buena onda, ¿no? Como gente feliz. ¿Ayuda tanto en la vida el budismo como sistema de vida? Yo entiendo que sí, que cuando uno realmente lo hace de manera sana y sabe elegir quién debe ser tu maestro, tus maestros, sí te ayuda, sobre todo en el momento actual en el que estamos, ¿no? Momentos en los que hay muchas dificultades personales, económicas, laborales, y de alguna manera todo eso te causa un estrés, yo creo que lógico, ¿no? Y casi inevitable, ¿no? Y precisamente afrontar todo ese tipo de problemas con una creencia como es la budista, creas o no creas en todos sus conceptos, que eso es diferente, pero ya el hecho de aceptar parte de su doctrina, de aceptar y practicar parte de sus rituales que muchas veces nos ayudan, yo creo que te sirve para eliminar, para expulsar todo eso negativo que llevamos dentro, todo ese estrés, para sobre todo mirarnos a nosotros mismos, o sea, conocernos mucho mejor y de alguna manera poder afrontar todo ese tipo de problemas. Y yo lo he notado aquí en muchísimos lugares, pero concretamente gente de aquí de Málaga que pertenecen o que por lo menos tienen contacto con estos templos, tanto el malagueño como el de Granada, son personas diferentes en ese sentido, o sea, se enfrentan a los problemas con un temple que yo creo que es muy positivo, que te sirve para que no te vuelvas loco ante todo este modo de vida pues tan rápido, tanta prisa, y que de alguna manera pues te sientas mucho mejor contigo mismo y lo que antes decía, mirarte a ti mismo, mirar hacia adentro, que es algo que muy pocas veces hacemos. Esta noche aquí en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, queremos descubriros el secreto del Dalai Lama con José Manuel Frías. Atentos. José Manuel, ¿cómo te llega a ti la información de este secreto del Dalai Lama que cuentas? Bueno, esta información llega aproximadamente hace 17 años y de una forma muy curiosa, porque empieza con lo que podríamos considerar casi un fenómeno paranormal, un fenómeno psíquico, en este caso como es la clarividencia, ¿no? No mía, por supuesto, pero sí de la persona a la que conocí en unas jornadas, en unas conferencias que se dieron precisamente en mi ciudad, allá por el año 1992. Entre esas conferencias había una que trataba de orientalismo y por eso precisamente me llegué como público. Yo tenía por aquel entonces 15 o 16 años. Y a mi derecha se sentaba una señora y, en fin, lo que ocurre con este tipo de eventos, que más importante incluso que la información que te va a contar el ponente es el hecho de poder conocer y compartir pues experiencias con gente del público, ¿no? Ese tú a tú que se forma en estos lugares. Y esta señora, concretamente, al terminar la ponencia, me dice que tiene un gran interés por el mundo del Tíbet y que, sobre todo, ese interés se vio fomentado por una serie de sueños extraños que llevaba teniendo desde hacía bastante tiempo. Ella es clarividente, no se dedicaba profesionalmente a ese tipo de cosas, pero bueno, sí es cierto que tenía unos sueños bastante curiosos, ¿no? Y en esos sueños veía
por una parte, que el Dalai Lama actual, el que hoy día está en el trono, a pesar de que sea en el exilio, es un impostor en el sentido de que está ocupando un trono que no le pertenece. O sea, es una persona sabia. ¿Pero has dicho que es un impostor? Sí, pero quiero que lo entiendas, hay que matizar. No que no sea una persona sabia, que lo es por los conocimientos que tiene y por todas las experiencias por las que ha pasado. Simplemente que está ocupando un trono que no le pertenece. Eso en el acervo popular se llama impostor. Pero solamente en ese sentido, ¿no? Y bueno, yo al principio cuando me cuenta eso y empieza a contarme que hay un auténtico Dalai Lama que está en el exilio, pero en el exilio del propio budismo, porque las características que tenía chocaban con el budismo ortodoxo, yo al principio pienso, bueno, esta señora estará pirada, no me creo absolutamente nada de lo que me dice, y en fin, almaceno eso en mi memoria y me olvido. Pero fíjate qué curioso, Miguel, que pasan algunos años, concretamente en el año 1999, habían pasado unos 7 años aproximadamente, yo ya estaba trabajando para un medio de comunicación en Málaga y coincido en uno de esos programas con otra señora que no conoce para nada a la anterior, que es vidente, ella sí se dedicaba profesionalmente a ello, y no sé por qué sale, porque es un tema recurrente, el mundo del Tíbet, el mundo de la magia del Tíbet. Y esta señora me dice que tiene un poder que es la retrocognición, o sea, parecido a la clarividencia, pero en este caso la posibilidad de conocer cosas del pasado sin el uso de los sentidos normales, y no solamente me habla de que también el Dalai Lama ella lo ve en esas visiones que tiene como un impostor, sino que incluso al auténtico Dalai Lama intentaron asesinarlo, no se consiguió, y a raíz de eso se creó una especie de movimiento religioso independiente, ¿no? Bien, me cuentan muchas más cosas, sería muy largo de narrar, pero yo creo que el remate fue ya en el año 2006, cuando... Espera, ¿tú le dabas crédito a lo que decían esta serie de personas cuando se basaban en eso, precogniciones, poderes, que sabes que es todo muy subjetivo y que es muy difícil a veces darle cierta seriedad o credibilidad? Sí, hombre, demasiado subjetivo, desde luego. De hecho, yo nunca le he prestado atención a este tipo de temas. Yo sé que esos fenómenos existen, eso es así, pero hay tanto fraude y tanta mentira que nunca le he prestado atención, nunca he querido investigar esas materias psíquicas, esas materias del poder de la mente humana, y por lo tanto, cuando la primera señora me lo cuenta, no me lo creo en absoluto. Cuando esta segunda señora coincide plenamente en lo que me estaba contando la primera, ya empiezo a sospechar que podría haber algo cierto, pero claro, tampoco me preocupó excesivamente, ¿no? Y yo creo que cuando empiezo a poner por escrito todo este tipo de ideas fue en el año 2006, porque ahí coincide que un familiar realiza un viaje al Tíbet y a China, o sea, un viaje de estos turístico, místico, ¿no? Y concretamente, estando en el Tíbet, decide hacer una serie de rutas de manera libre, contrata un guía en inglés, porque esta persona habla inglés, y a su regreso me llama, queda conmigo y empieza a contarme que efectivamente en algunos pequeños poblados del Tíbet, sobre todo poblados donde hay cierta libertad, porque tú sabes que en el resto del Tíbet pues la China comunista de alguna manera lo maneja todo, en algunos de estos poblados se habla de extrañas creencias, de ramas paralelas del budismo ortodoxo, de rituales que se realizan en casas cuevas. Yo no sé si casas cuevas allí viene a significar lo que aquí, pero yo vi demasiadas coincidencias. Y fíjate qué curioso, y casi a modo de titular, Miguel, casi toda esta información que a mí me ofrecen, y ya desde hace 17 años, me habla de que el auténtico Dalai Lama, el auténtico 14º Dalai Lama, vino al mundo como mujer, y esa fue la característica que de alguna manera le hizo ser rechazado por el budismo ortodoxo. O sea, habría venido al mundo como mujer para dar un golpe tremendo al machismo que de por sí impera en toda la sociedad global, pero principalmente en el Tíbet, donde la mujer, por lo menos hasta antes de la invasión comunista, era considerada pues prácticamente un animal de tercera. O sea, allí estaba en el escalafón el hombre, después el animal de carga y después la mujer. Allí la mujer no valía para nada. Y quizá, si esto ocurrió, que yo pienso que sí, fue de alguna manera precisamente para hacer justicia hacia los más necesitados, justicia hacia los esclavos que vivían al servicio de los terratenientes, y justicia, por supuesto, a ese ser mágico que es la mujer. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Muy fuerte, José Manuel, eso que dices. Es decir, que hay informaciones secretas que hablan de que el actual Dalai Lama es un impostor, entiendas el sentido de que, sí, porque ha tomado el puesto que no le corresponde, y que el verdadero
la verdadera reencarnación de ese lama era una mujer. Exactamente, que posiblemente esa mujer ya falleció y se reencarnó en otro personaje que sería el 15º Dalai Lama. O sea, tendríamos que retrotraernos en esta historia, según toda la información que ha llegado a mis manos, cuando en el año 1933 fallece el 13º Dalai Lama, Thupten Gyatso, un hombre que además era muy querido por el pueblo. Dicen que era el último Dalai Lama que realmente luchó por su patria, y justo antes de morir, con un pie ya casi en el otro lado, decide venir a este mundo como mujer, precisamente para eso, para hacer justicia, sabiendo incluso lo que se iba a encontrar, ¿no? Y cuando en el año 1939, poco después, se inicia la búsqueda de ese nuevo Dalai Lama, que bueno, se hace, como bien sabes, por distintos procedimientos, pero uno de ellos es colocar delante de el niño, de los niños que de alguna manera podrían ser esa reencarnación, una serie de objetos del anterior Dalai Lama para ver si los descubre, ¿no? Y aparentemente fue precisamente una niña la que pues acertó absolutamente todo. Y claro, eso chocaba tanto con el budismo ortodoxo que presuntamente, si es cierta la información que ha llegado a mí, los propios abades del Potala decidieron desterrar a esta niña, decidieron incluso de alguna manera contratar a una persona para que intentara quitarle la vida, cosa que no fue posible cuando ese hombre de alguna manera intenta hacerlo y ve los ojos de la niña y la profundidad y lo que hay tras esos ojos, no lo puede hacer. Y bueno, toda esa historia queda silenciada hasta la época de la invasión comunista del Tíbet, una época difícil, complicada, donde mueren más de 1 millón de personas, niños mutilados en las calles, mujeres violadas por los soldados, en fin, entre todo ese momento tan caótico de la historia del Tíbet, resulta que los propios abades del Potala, aquellos ancianos que ya en su momento habían cometido aquella tropelía de desterrar a una niña inocente, deciden esconder en las profundidades del Potala, con el fin de que no caiga esa información, esos documentos, esas joyas en manos de los chinos, de la China comunista, en las propias entrañas del Potala, en subterráneos, ¿no? Y llegando a ese lugar, una vez que ocultan todo, se encuentran con un manuscrito de puño y letra de Siddhartha Gautama, del propio Buda, en el cual se habla de 8 profecías muy curiosas, que además cualquiera que se meta en internet las puede encontrar, pero encontrará solamente 7 porque una fue mutilada. Y en esa profecía ya Buda adelantaba que en su 14ª reencarnación vendría al mundo como mujer, precisamente para hacer justicia, ¿no? Claro, cuando eso lo ven los abades del Potala, se encuentran en una situación tan difícil, sabiendo lo que habían hecho, que no quieren irse a la tumba, pues con ese secreto, ¿no? Lo ponen por escrito y eso es enterrado a los pies del Potala. Y ya en épocas recientes, y esto sería digamos una idea que he tenido yo en mente, hay un joven monje estudiante de medicina que descubre ese documento y empieza a seguir la pista. O sea, yo todo esto lo pongo por escrito, sería una novela entre comillas, porque hay una historia muy real de trasfondo, esta novela El secreto del Dalai Lama, y el único personaje ficticio sería este monje Yefe, que es el monje que descubre toda la historia y que viene a ser más o menos la encarnación de la figura del investigador al que le llega la información y que va siguiendo la pista, ¿no? Pero todo el resto de esa información yo pienso que pudo ser real, y si realmente creemos en los Dalai Lama como hombres dioses, ¿por qué no íbamos a pensar también que en alguna reencarnación iban a hacer justicia viniendo como mujer, retornando un poco a las creencias más ancestrales del hombre, que son la de la mujer diosa, la de la diosa madre o la diosa tierra? Yo pienso que pudo ser así. Curiosa historia, el secreto del Dalai Lama. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Vamos a dejarte que nos sigas investigando, que lo sigas desarrollando, que sigas escribiendo para que te sigamos leyendo. Claro. ¿Te parece? Formas de contacto contigo si alguien quiere saber algo más de ese secreto, que vaya historia que has contado. Pero es curioso porque siempre los lamas eso te hace pensar, siempre se reencarnaban en hombres. La mujer no... Sí. Qué curioso. Curioso, y además que puede haber sorpresas en un futuro, porque cuando muera este 14º Dalai Lama oficial, que esperemos que tarde muchísimo, por supuesto, ¿no? Pero cuando eso ocurra, no se sabe qué es lo que puede pasar. Quizá el auténtico Dalai Lama, si es que existe, volverá a recuperar su trono. O sea, todavía tenemos por delante muchísimas incógnitas que, bueno, esperemos que poco a poco se vayan resolviendo. Y en cuanto a ahí vamos a estar para resolverlas, sí, datos. Claro que sí. Cualquier tipo de persona que quiera contactar conmigo para más información,
o incluso para ofrecerme también datos que conozcan relativos al Tíbet, estaría la página www.limitesdelarealidad.com o incluso mi correo directo, que es jmfrias@limitesdelarealidad.com. Ahí los atenderé gustosamente. José Manuel, un placer que esté con nosotros adelantándonos este extraño tema que no conocíamos, de esa extraña profecía y de esa suplantación. Seguiremos la pista, te seguiremos la pista, y ya sabes que formas parte de nuestro equipo y familia. Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Miguel. También para ti, hasta luego. Adiós. 12:44 en las Islas Canarias, seguimos aquí en directo, y por el momento nos podemos contar más de ese plan que tenemos para dentro de 2 semanas, pero no os perdáis el programa, que va a ser interesante. Mucha gente nos preguntaba si Ángel del Pozo, nuestro primer invitado, tenía algún libro, alguna posibilidad de conectar. Buscar en Google, enseguida sale, y su libro La cripta sellada, por si queréis conocer más datos y más historias misteriosas. Y seguimos adelante. Llega el momento de dar paso, abrir las puertas a nuestro compañero Jaime Barrientos con su sección de Asuntos Absurdos. Ahí estamos, sección de Se abre el Departamento de Asuntos Absurdos. Llega Jaime Barrientos. Buenas noches, don Jaime. Hola, buenas noches, Miguel. Se te ve como una cara, ¿se está tomando el sol? Sí, Este otoño estás tomando el sol. Bueno, es que aparte de que me gusta la jardinería, pues bueno, he estado en Galicia. Tengo un jardín yo ahí, hay que quitar hierba, que si quieres venirte Cuando quieras. Estoy como loco, llevo ya 3 meses cortando hierba, o sea que si quieres Jaime Barrientos, Departamento de Asuntos Absurdos. Hoy nos tocan animales. Sí, ahora, si quieres, hablamos hoy de animales. Vamos con ello. Mágicos y no mágicos. Ajá. Pues si quieres, hablamos de la serpiente. Sí. Denostada en algunas religiones, como la... Es curioso cómo la gente le tiene tanto, no sé, pavor, animadversión. Es una sensación muy rara, ¿no? Sobre todo en Andalucía. En Andalucía no les mientes la bicha. Sí, y en muchos sitios de nuestro país, ¿no? Hablar de serpientes es una cosa, les da... Bueno, de hecho, Tico Medina, nuestro compañero periodista, me consta que entró en un cine a ver una película y cuando salió una serpiente se marchó. Sí. O sea que no creo que haya visto las películas de Indiana Jones. Ya, es curioso eso, las serpientes. Cuéntame, perdón, que yo también me voy por los cerros de Ciudad contigo. Bueno, es contagioso. Todo se pega menos la belleza y la inteligencia, ¿no? Sí. Pues bueno, hablando de la serpiente, está muy mal considerada en la religión judía y en la cristiana. En cambio, para otras religiones, como por ejemplo para griegos y romanos, era sinónimo del conocimiento. Y qué curioso que el caduceo de Mercurio, el bastón de Mercurio, tenía 2 serpientes enroscadas. Lo estaba viendo ahora. Y quizá, se remita a la doble hélice del código genético. De alguna manera, pues tiene que ver con el conocimiento, y de hecho también 2 serpientes enroscadas subiendo en una copa es la imagen de las farmacias. La farmacia. Ya. ¿En qué otros lugares se ve también la serpiente como símbolo sagrado o mágico? Bueno, la Kundalini, es la Kundalini, que volvemos otra vez a lo mismo, al código genético, que va desde la rabadilla hasta el cerebro. Y bueno, pues la Kundalini, de alguna manera también otra gente le llama archivo acásico, y de alguna manera es lo que da el conocimiento. Que se despierta a través de prácticas sexuales, según dicen algunos maestros. Prácticas tántricas. Sí. Y bueno, pues mira, puestos a despertar, mejor despertar con sexo. Que sí, es una buena manera. De despertarse, ¿no? La conciencia y todo. Pero bueno, ya en serio, Miguel, hay la Kundalini es hindú, hindú en este caso, sí. Hindú, sí, siempre me lío. Está considerada un animal sagrado en muchas sectas en el continente indio, en el subcontinente indio. Y también es curioso, en Marruecos, una de las... el otro día lo citamos también a esta secta, porque también comían arañas y comían
escorpiones y tal, pues hay una secta una subsecta de los Gnawa, que son, quien haya ido a Marruecos, sobre todo a Marrakech, habrá visto cómo hay... son esos muy famosos porque tienen un gorrito y entran en trance dando vueltas a la cabeza. Pues esos no adoradores de las serpientes, porque claro, está prohibido por el Islam, pero creo que ya conté también que provenían de un santo que era el patrono de los pobres, y que cuando un pobre le pidió pan, al no tenerlo le dijo, pues cógelo, cómete lo primero que encuentres. Lanzó la mano y encontró una serpiente, y se supone que a esta subsecta de los Gnawa las serpientes no les afectan. Qué curioso, por eso andan jugando en la plaza llena de Jemaa el-Fna. Hacen ahí cosas muy extrañas con las serpientes, sí. Que es, pues eso, es una... y luego, claro, por no hablar otra vez, volviendo a la India, de esa imagen que todo el mundo tiene con la cobra y el mago tocando la flauta y haciendo cómo se eleva. Mientras para nuestra religión es un animal maldito porque representa al diablo, en otros es un animal mágico y sagrado. Más animales, rápido. Más animales, pues mira, tenemos, si quieres hablamos del grifo, que es un animal... ¿El grifo? Sí, el grifo, aparte de servir para... de estar en las bañeras y en las cocinas, que por cierto el nombre de grifo viene precisamente porque era un animal que arrojaba agua y además tenía un ojo de color rojo y otro azul. Como de ahí viene el agua caliente y el agua fría. Este simplemente arrojaba agua hirviendo. Y es otro de esos animales que está hecho a trozos. Se suponía que era el pájaro más grande de todas las especies de aves, y tenía la cabeza de águila, de color dorado, y luego tenía el cuerpo de león y unas garras enormes, y con sus gigantescas alas, cuando las batía, era capaz de derribar a un hombre de su cabalgadura, de su caballo. Y está relacionado también el grifo con, de alguna manera, la codicia y la rapacidad, porque en su nido iba guardando y atesorando todas las joyas y todo lo que iba robando. Y además, como dicen que no hay mal que 100 años dure, pero parece que el grifo vivía 1700 años. Y a los 300 años de edad era cuando empezaba a poner huevos. Que incubaba durante 25 años. 25 años. ¿Algún animal más que tengamos? Pues sí, animales hay todos los que quieras y unos pocos más. Tenemos, si quieres, el ave fénix, que bueno, pues gracias a Harry Potter, pues se ha puesto bastante de moda. Es una ave sagrada y además es de origen árabe, y está relacionada ¿Origen árabe? Sí, árabe, no musulmán, que está y relacionada con el culto al sol. Es de alguna manera el símbolo de la vida eterna y de la resurrección, ya que cada 500 años renace milagrosamente de sus propias cenizas. Bueno, fénix en árabe quiere decir único. Y bueno, muere por voluntad propia y de la muerte regresa a la vida, como los lectores de Harry Potter saben. ¿Eres lector de Harry Potter? Sí, de vez en cuando he leído alguno. Muy y curioso. Has visto las películas, ¿no? Sí, está muy bien. Sí. Se supone que vive en el desierto de Etiopía, y su alimento se alimenta del aire y de gotas de incienso, del árbol del incienso, que es eso, segrega una resina, y su nido está hecho de plantas aromáticas, de mirra, de incienso, de cardamomo, y cuando siempre se posa en su nido de cara al sol, y cuando se pone a agitar sus alas resplandecientes cuando ve que va a morir, y las chispas de esta, junto con el sol, pues incendian
su cuerpo, sus plumas, y es consumido por las llamas. Y de esa ceniza surge un pequeño gusanito blanco que al segundo día ya ha adquirido forma de pájaro, y al tercer día resucitó. Se convierte de nuevo en ave fénix. Una promesa de la resurrección, quizá un símbolo de la vida que siempre renace, ¿verdad? Sí, que es por eso la Iglesia cristiana tomó entre otros animales al fénix como representación de Cristo, que no el único. Aparte, también ya sabemos que el cordero, también el gallo, que ya hablaremos otro día si quieres del gallo. Si es que no paro, si es que no... Vas hilando un tema con otro que yo no sé cuándo vamos a terminar. Jaime Barrientos, un placer. Déjame que diga, eres también un gran admirador de la cultura islámica, el mundo árabe. Acabas de decir diferenciar árabe musulmán. Alguna gente se ha sentido ofendida porque a veces hablábamos de Al-Qaeda y los árabes. Nuestro respeto para el mundo musulmán, creo que hemos dejado constancia en este programa de ello, ¿verdad? Somos sí, claro, grandes admiradores de ese mundo musulmán, y no necesariamente, es decir, nunca hemos dicho ni vamos a decir que el mundo musulmán tiene que ver con los terroristas. No, por supuesto. Pero... En todas las partes del mundo hay locos, tanto aquí como allí, y bueno. Pero al final yo creo que lo que valen son las personas, porque yo me he encontrado malas personas en todas las religiones y en todos los partidos políticos, pero también me he encontrado excelentes personas en todas las religiones y en todos los partidos políticos. O sea que al final lo que vale es el ser humano, que está por encima de todo eso. Una de esas buenas personas. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Te veo la semana que viene. Hasta la semana que viene. Por hoy terminamos. Teníamos un concurso en marcha y estos han sido los ganadores. Pidiendo disculpas, pues no podemos a veces atender todas las llamadas, y a los demás seguir insistiendo que habrá más premios. Y los premios han sido esta noche para Julio Montserrat de Gran Canaria, nos mandó un email, Domingo de la Fuente de León, Rosa Liceras de Madrid, Fernando Badalejo de Jaén y Elena Salsón de Ávila. Nos pondremos en contacto para averiguar vuestra dirección y recibiréis nuestro regalo de esta noche. Y enhorabuena, y seguir insistiendo, habrá más premios a lo largo de las semanas. Y por hoy nos vamos, un placer haber compartido esta madrugada. La semana que viene más, en 6 días, no os lo perdáis. Hay emisiones llenas de cosas especiales, de exclusivas, y será como siempre aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco.